Estás a punto de escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de Gladys Hernández Montealegre. De las rejas al púlpito. Soy una mujer transformada, lavada con la sangre del Cordero. Mi nombre es Gladys Hernández Montealegre, la menor de 3 hermanos, 2 hembras y un varón. Nací en la ciudad de San Pedro Sula, en el barrio Medina. Mis padres, Fernando Hernández y Eli Montealegre. Me crié en un hogar cristiano donde mis padres servían en la Iglesia de Dios de la Profecía. Mi padre, pastor evangélico, pero tuvo que abandonar los servicios en la iglesia por los afanes, pues él se dedicaba a la venta de refrescos y de comida en una carreta. Mi padre acostumbraba a leernos la palabra cada noche y recalcaba cada vez en nuestras vidas esa palabra preciosa, la cual dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Realicé mis estudios primarios en la escuela José Castro López. Cuando estaba ya en el 4º grado, mi tía, que estaba influenciada por los negocios de bebidas alcohólicas, involucró también a mi padre y él terminó poniendo negocios de la misma clase de ella, llegando a tener 2 establecimientos de bebida alcohólica, lo cual creó en mi corazón un resentimiento, un rencor hacia ellos, que después de estar viendo que ellos predicaban la palabra, los miraba yo haciendo lo contrario. Todo eso en mi corazón vino trayendo rencores, resentimientos, heridas, hasta llegar en un momento que el evangelio no me causaba ninguna atracción. Pero sabemos que nosotros, cuando somos instruidos desde pequeños, esa palabra queda penetrada en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Y yo siempre recordaba aquella cita bíblica que mi padre los leía por las noches, cuando nos sentaba con mis hermanos y empezaba a declararnos la palabra. Y yo decía: ¿cómo es posible que alguien que conozca el evangelio termine de esta manera involucrándose en cosas que a Dios no le agrada? Y en 1975 inicié mis estudios secundarios, pero fueron interrumpidos porque conocí personas que me involucraron en la bebida, que me involucraron en los bailes. En ese tiempo estaba en muchas situaciones tremendas, lo que eran los bailes, los vicios empezaban a propagarse, lo que era en la vida estudiantil. Como todo estudiante, a veces lo hacemos por curiosidad, por querer probar qué se siente cuando nosotros nos tomamos una cerveza, cuando nosotros nos fumamos un cigarrillo, cuando fumamos marihuana, lo que es las bebidas alcohólicas, la droga. Pero nosotros no sabemos que todo eso que lo hemos empezado por curiosidad nos va a involucrar a cosas tremendas, porque es progresivo, porque sabemos nosotros que venimos a tener ministración de parte de espíritus malignos, de alcoholismo, de drogadicción. Pero cuando no tenemos a Señor Jesucristo en nuestro corazón, no podemos entender que aún vienen maldiciones heredadas, círculos repetitivos en nuestra vida, como son de alcoholismo, de drogadicción, prostitución, de negocios ilícitos que a Dios no le agrada. Y en ese tiempo conocí también al que es el padre de mi hija, y me encontré involucrada en ese noviazgo, lo cual no sabía yo las consecuencias que me podían arrastrar, porque empecé a tener relaciones sexuales con este hombre, y en todo lo que me llevó estas relaciones sexuales a salir embarazada, como toda joven que a veces no estamos preparadas, porque nuestros padres no nos instruyen de los riesgos que nosotros como mujeres
podemos correr cuando nosotros no estamos preparadas para vernos involucradas en relaciones fuera del matrimonio que a Dios no le agradan. Salí embarazada de mi hija y venía con un corazón herido. Vengo con un problema que miraba que mi padre estaba realizando cosas que a Dios no le agradaba, pero también aquel hombre me rechaza y en el embarazo no recibo apoyo y mi padre toma una reacción negativa y me corre de mi casa, me golpea y me voy para Tegucigalpa. Pero como mi padre en ese tiempo estaba siendo prosperado en aquellos negocios y yo antes de largarme de la casa le abrí un baúl donde él mantenía dinero guardado y le robé 400 lempiras. Fue la primera vez que yo robé y ahora yo me doy cuenta que se me introdujo el espíritu de robo de parte del enemigo y me fui para Tegucigalpa. Y en Tegucigalpa me encontraba desesperada. Era una muchacha de 15 años, inexperta, y me encontré con personas que me involucraron más en la bebida, más en las drogas. Pero debido a que mi madre, como toda madre angustiada, que no importa cómo sea su hijo, mi madre oraba, clamaba para que yo pudiera regresar a la casa. Ella no sabía qué había sido de mi vida. Impulsada por una fuerza sobrenatural, me dirigí nuevamente a mi casa y mi madre me recibió contenta. Pero me recomendó que no me dejara ver de mi padre, porque mi padre estaba muy molesto conmigo y me dijo: puedes venir a la casa, pero no puedes quedarte aquí, porque si tu padre te encuentra te va a matar. Y me dirigí hacia otro barrio donde conocí también mujeres que se dedicaban a robar, que eran altareras, lo que nosotros les llamamos cancheras, que roban debajo de las piernas. Y esas mujeres me involucraron en el robo y yo terminé cada día más en las drogas, en el alcohol. Nos dedicábamos a robar a los borrachos por las noches y nosotros no dormíamos pensando solo en la maldad, planificando de qué manera robábamos para poder obtener para la droga, para la bebida. Y nosotros nos mirábamos cada día más arrastrados por los vicios, por la vida inmunda a la cual el enemigo nos arrastra. Como todo joven, sin saber lo que puede experimentar en el mundo de las drogas, porque el alcohol, las drogas nos arrastran a cosas mayores como las que yo pasé, que fueron la delincuencia. Pero en ese tiempo también conocí a un hombre, el cual era un hombre honrado que trabajaba, que tenía su oficio, pero como toda mujer que tenemos influencia grande sobre los hombres, pero las influencias a veces no son positivas, las influencias a veces son negativas. Y yo tenía influencia sobre aquel hombre y lo terminé involucrando en lo que era la bebida, drogas y también en el vicio del resistol. Y aquel hombre terminó perdiendo su trabajo. Pero llegó un tiempo que yo no soportaba la vida de aquel hombre, llena de vicio, llena de drogadicción, llena de resistol, y tuve que abandonarlo. Pero en ese tiempo también conocí a otro hombre que estaba comprometido, tenía compañera, pero también me vi involucrada con él. Aquella mujer también se levantó contra mí y me asediaba hasta llegar momentos de querer atentar contra mi vida. Pero influencié tanto sobre aquel hombre que terminó dejando a esa mujer. Pero este hombre siempre quiso que yo me restaurara, porque él sabía que yo tomaba, que yo me drogaba, que yo ya robaba. Pero este hombre me decía que cambiara, que fuera diferente. Pero yo no podía entender que realmente este hombre quería un cambio para mi vida. Y por las influencias del enemigo terminé involucrando a este hombre en el vicio de las drogas y del alcohol. Y este hombre terminó también aprendiendo a robar, porque yo lo involucré
en la delincuencia. En tanto, este tiempo mi hija estaba pequeña y mi padre estaba con resentimiento hacia nosotros. Mi padre no podía verme, me despreciaba, tenía rencor sobre mi persona. Pero mi padre conoció a mi hija y miró que ella era una niña hermosa, preciosa. Entonces él decidió quitármela, pero me corrió de mi casa y continué en la misma vida de alcoholismo, de drogadicción y conviviendo con aquel hombre, una vida que no era agradable a Dios. Pero llegó un tiempo que por medio de aquel hombre conocí personas que me iban a involucrar, a robar de diferente manera. Y era el hermano de este hombre, el cual era mi cuñado, y me presentó personas que me iban a enseñar a robar de diferente manera. Personas que me dijeron que yo era una mujer inteligente, que yo era una mujer viva, que no merecía que anduviera robando, ganchando, porque tenía el trabajo de tener que andar vendiendo los artículos. Y ellos me dijeron: te vamos a enseñar a robar en efectivo, te vamos a enseñar a estafar, a trabajar lo que es el paquetazo, la barra de oro, el money order, dólar falso. Y me vi involucrada con hombres y mujeres a nivel internacional que se dedicaban a estafar. Y me fui involucrando cada vez más en esa vida, la cual nos llevó también a estar en los mejores hoteles, a vestirnos de la mejor ropa, a tener mejores joyas. Todo lo mejor que nos robábamos lo dejábamos para nuestro uso, porque nuestro trabajo consistía en introducirnos a los bancos y allí nosotros escogíamos la víctima. No era necesario que fuera a sacar dinero. Cualquier gestión que fuera a hacer al banco, con tarjeta de banco que fuera a depositar, nosotros teníamos artimaña para poder engañar. Lo que movía a estas personas a que fueran embaucadas en lo que es el timo, la estafa, son los espíritus de avaricia, de codicia, porque uno le hace despertar a la persona que va a ganar dinero en la barra de oro, que es bronce pulido, que va a obtener buena ganancia. Lo que es el paquetazo, que nos hemos encontrado bastante dinero en la calle y que la vamos a repartir, son artimañas del enemigo. Nos mete en la mente espíritus de mentira, de avaricia, de codicia, demonios que gobiernan nuestras mentes, nuestros pies. Pero sabemos que Dios siempre tiene cuidado de aquellos que están escogidos y predestinados para su gloria. Llegué a tener un gran repertorio de personas estafadas. Llegué a ser bien conocida cuando existía la DNI, que yo ya no podía vivir en Honduras y me tuve que ir a vivir a la ciudad de Guatemala. Pero me dirigí a hacer lo mismo, a robar, a timar. Pero sabemos que cuando nosotros andamos en el vicio de la droga, en el vicio del alcohol, no tenemos paz. Siempre hay un vacío en nuestro corazón, en nuestro ser. Nosotros no podemos entender, pero en nuestras vidas hay ausencia de algo. Hay un toque especial que hace falta, y ese toque especial se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que puede llenar todo vacío. No hay droga, no hay alcohol, no hay pasiones que puedan llenar ese vacío, ese tormento por el cual a veces el enemigo nos arrastra. Por mucho tiempo, por muchos años estuve llevando el mismo ciclo de vida, pero llegaban momentos que también yo sentía la necesidad de poder ser diferente,
pero yo no podía entender cómo podía yo salir de todo aquello lo que el enemigo me había arrastrado, porque el enemigo me había arrastrado a lodo cenagoso, involucrada en pasiones que no le agradan a Dios, en droga toda mi vida, porque empecé desde la adolescencia y me arrastró aún hasta la vida de adulto, hasta que Dios tenía que empezar a tratar con mi vida. Pero yo no podía entender qué era lo que Dios estaba haciendo. Después de andar por tantos años involucrada en esa vida con personas de diferentes nacionalidades, como lo son guatemaltecas, salvadoreñas, nicaragüenses, operábamos en parejas con carros a la disposición, carros del año, con lo mejor que el diablo le puede poner a cada uno de nosotros cuando estamos en sus redes. Pero llegó un día que mi hija me invitó a una campaña, y después de tener tanto éxito en las estafas, en la vida a la cual Satanás me había llevado, yo no entendía que en esa noche Dios tenía un mensaje para mi vida. Y yo acompañé a mi hija a aquella campaña, pero no la acompañé con deseo en mi corazón. La acompañé solamente para salir del compromiso, así como muchas veces nosotros, por salir del compromiso con alguien, cuando nos invita a una reunión, a una campaña, a un culto, y Dios nos está llamando y nos está dirigiendo a aquel lugar, pero nosotros no podemos entender. Y yo tenía ya un mes de encontrarme enferma, estaba siendo atormentada con un espíritu que me estaba tocando mi cabeza, unos dolores que yo no sabía qué era lo que estaba pasando, y llegaban siervas de Dios a orar por mí, que mi hija la llevaba, pero yo no podía entender que era Dios que quería tratar con mi vida. Y ese día que nos encaminamos hacia esa campaña, el Señor me habló y el Señor utilizó un vaso, y aquel hombre me dijo: mujer, el Señor dice que dejes de andar haciendo lo que andas haciendo, que dejes la calle, porque Dios te está haciendo el último llamado, porque prueba dura viene a tu vida. Yo no entendía lo que Dios estaba haciendo a través de aquel hombre, porque Dios puede hablar a través del hombre, como la palabra me dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? La palabra desde ya nos dice que Dios habla a través de su vaso, a través de hombres y mujeres. Y yo me burlé del siervo de Dios y le dije a mi hija: ¿quién dice que Dios habla? Ese hombre que está loco, ese hombre fumó mejor de la que yo estoy fumando. ¿Quién dice de que Dios puede hablar? Y yo no podía entender que era Dios el que estaba hablando, el que me estaba avisando que venía tormenta fuerte para mi vida. Y habían transcurrido apenas 2 semanas cuando llegó una mujer con las que trabajaba conmigo, y esa mujer me llegó a invitar para que fuéramos a la ciudad de Santa Rosa. Mi hija me suplicaba y me decía: mamá, ha estado enferma, no vaya, quédese acostada. Pero yo no podía entender las súplicas y la angustia de mi hija, y le dije, como toda mujer rebelde, prepotente, altiva, le dije: yo me voy, y yo me voy porque necesito dinero, y yo voy a ir a traer dinero. Cuando nos dirigíamos hacia aquella ciudad, yo no sentía paz, yo me sentía angustiada. Nunca jamás había sentido algo igual cuando yo iba a robar, pero ese día yo sentía algo diferente. Sentía que algo se movía dentro de mi ser, y le decía a aquella mujer: no vayamos a Santa Rosa, vamos mejor a Progreso. Y ella me dijo: no,
Ya dijimos que vamos para Santa Rosa y vamos a Santa Rosa. Cuando llegamos a la ciudad de Santa Rosa, empezamos a movernos para buscar a la víctima y nos dirigimos hacia un banco de la ciudad, y ahí escogimos una mujer con un niño y decidimos timarla con el dólar, y aquella mujer se encaminaba hacia una calle y la paramos y ya empezamos a trabajarla con todas las artimañas que usan los timadores. Pero yo andaba tan inquieta, andaba tan mal ese día, que hicimos mal el trabajo. Hicimos tan mal el trabajo que aquella mujer ligero se dio cuenta que le habíamos robado, y aquella mujer se había encaminado unos 10 pasos y empezó a gritar: me han robado, timadoras, ladronas. Y nosotros, en nuestra desesperación, corrimos y nos dirigimos a una calle donde no había salida. Cuando nosotros nos dimos cuenta y volteamos a ver, venía una multitud de gente con palos, con hachas, con garrotes, y venían con la intención de lincharnos. Pero yo le dije a aquella mujer: mujer, somos mujeres las dos, ten compasión. Yo sé de que Dios tocó el corazón de aquella mujer y me dijo que te valga, que las dos somos mujeres. Pero ya viene la DIC a recogerla, porque ya llamé la DIC y llegó la DIC a recogernos. Y tan era la angustia, era la desesperación, que no me acordé de botar las pruebas de convicción, de deshacerme de la cartera que yo andaba. En veces anteriores era lo primero que hacíamos, deshacernos de las pruebas de convicción, porque nosotros sabíamos que las pruebas de convicción nos acusaban, que las pruebas de convicción nos podían llevar a un montón de años de cárcel. Pero Dios no permitió que yo botara aquella cartera en ese momento, y nos dirigimos hacia las oficinas de la DIC y fuimos llevadas como grandes delincuentes, y empezaron a sacar aquel montón de pruebas de convicción: dólares falsos, barras de oro, paquetes de periódico, moneda extranjera de toda nominación, cédulas falsas, identidades falsas, porque tenía varias identidades, me cambiaba el nombre a cada momento, tenía pasaportes falsos, me dedicaba a la documentación falsa también. Y con todas aquellas pruebas de convicción era seguro que nosotros íbamos a ser procesadas. Y empezaron a llamar gente, porque toda persona que ha sido timada, toda persona que ha sido afectada por robo, la denuncia queda en las oficinas de la DIC. A nosotros se nos olvida lo que dañamos, pero al que es dañado no se le olvida nunca la cara del que le ha timado. Y fuimos careadas con cantidad de personas, y empezó a venir la televisión, la prensa, y empezaron a decir: hemos capturado timadoras de alto rango. Y empezaron aquellas personas a reconocernos y empezaron a acusarnos, teniendo una lista casi de 25 acusadores. Cada careo, cada confrontación nos afligíamos cada día más. Y estuvimos detenidas en las oficinas de la DIC 6 días, como la ley lo permite, que es la ley para inquirir, que si se hay pruebas de convicción para ser condenatoria, o pruebas que sean satisfactorias para que salga libre todo detenido. Pero sabemos que nosotros, con todas aquellas denuncias, con todas aquellas listas de acusadores, era imposible que para nosotros se dictara la libertad. Y fuimos trasladadas hacia la granja penal. Y en la granja penal estuvimos por un lapso de 3 meses. Pero la estadía en la granja penal no fue nada grato, porque debido a la distancia mi familia me visitaba poco y yo tenía que subsistir, y me dediqué a lavar ropa de los demás reos, lo cual era una situación no muy agradable, porque el agua venía a las 3 de la mañana y yo me tenía que levantar a esa hora. Y yo lavaba la ropa de aquellos reos para que ellos pudieran pagarme, y yo devengaba ese dinero para poder comprar mis alimentos. Pero pasados 3 meses ya en aquel lugar, también el Señor empezó a tratar con mi vida. Y un día un hombre que estaba dando un mensaje por la radio y hablando Dios a través de él, hablaba de los presos en la cárcel, y aquel hombre decía que para los presos había solución, que para los presos había esperanza, que
pudieran ser abiertas las cárceles, los candados, los cerrojos. Y la prédica de aquel hombre empezó a tocar mi corazón y empecé a sentir algo diferente y algo sobrenatural empezó a moverse en mí. Y aquel hombre gritaba y decía: tú que estás tras las rejas. Y yo decía: es a mí que ese hombre me está hablando, pero no hay nadie aquí en este lugar. Pero yo podía entender que algo diferente se estaba moviendo. Y aquel hombre, cuando terminó de predicar, dijo que si había alguien que había sido tocado y que si alguien había recibido ministración por medio de esa palabra, que pusiera su mano sobre la radio. Y una fuerza sobrenatural hizo que mi mano fuera y tocara aquel radio, y empecé a sentir algo diferente. Pero yo decía: pero no he fumado, no estoy drogada, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Fue la primera experiencia del Espíritu Santo en mi vida. Y en esos momentos yo sentí el deseo de cambiar y sentí el deseo de ya no ser igual. Y yo le dije al Señor: Señor, si tú cambias vidas, cámbiame a mí, hazme diferente, hazme otra. Yo ya no quiero robar, porque cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado, es cuando tú empiezas a sentir que el pecado te contamina, que el pecado te está consumiendo. Si en este momento tú estás siendo tocado por el Espíritu Santo, es el momento para que tú hagas decisión, que el cambio venga a tu vida. Así como en aquel momento Dios usó al Espíritu Santo para que me tocara, para que me redarguyera de la vana manera de vivir, porque la vida que yo estaba llevando era una vida que a Dios no le agradaba. Pero llegó el momento que yo decidí cambiar, ser diferente. Y yo le dije: Señor, tú dices de que has cambiado un montón de gente, pues cámbiame a mí, quiero ser diferente. Cuando yo salga de este lugar, yo ya no quiero ser la misma mujer. Yo quiero ser una mujer transformada. Y yo te prometo cambiar. Y el Señor empezó a poner en mi vida grandes deseos de cambiar. Y ese deseo me llevó a leer la Biblia, a orar, porque en aquella cárcel no permitían que la iglesia entrara a predicar. Pero yo, en la quietud de la noche, en el silencio, yo empezaba a orar, empecé a leer porciones de la Biblia. El Señor empezó a hablar a mi vida, a tocar mi mente, a tocar mi corazón. Empezaron a haber cambios en mí. Pero pasados 3 meses en aquella granja, vinieron unos acontecimientos, como fue el incendio de esa granja penal, y nos vimos involucradas en un proceso más, y un proceso contra el Estado, que es algo bien delicado. Y fuimos trasladadas hacia la cárcel de Támara. Al principio yo no entendía, y yo me sentí triste, atribulada y angustiada por la manera que fuimos trasladadas. Fuimos trasladadas, esposadas, en unas condiciones no muy humanas, pero Dios estaba tratando desde esos momentos con mi vida. Y llegué a la cárcel de Támara, donde yo encontré en ese tiempo apoyo espiritual, comprensión de parte de mis líderes. Mis líderes me ayudaron, me formaron, ellos me dieron todo lo que Dios quería darme a través de ellos, y todo aquello me inquietó y sentí el anhelo de bautizarme. Y yo decía: Señor, yo quiero bautizarme, yo anhelo ser público ese cambio, y me entregué cada día más. Fui formada con un estudio para ser bautizada. Yo bendigo a Dios, yo bendigo la labor desempeñada en las cárceles por esas mujeres, por esos hombres dispuestos a cumplir el mandato de parte de Dios, porque Él dice en su palabra que visitemos a los presos. Y yo soy fruto de ese arduo trabajo, de aquellas ancianas, de aquellos hombres, de aquellos jóvenes que Dios los ha inquietado para que lleven el mensaje a los presos. Y Dios empezó
a cumplir su palabra. Porque Dios empezó a formar mi carácter, a disciplinarme. Empecé a experimentar tiempos de soledad, tiempos de tristeza, donde mi familia muy poco me iba a visitarme debido a la distancia. Pero mi fe creció y empecé a confiar en Dios, a tener mi mirada puesta en Él. Y Dios habló a mi vida a través de la palabra en Isaías 54, 7 y 8, donde la palabra de Dios nos dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Y el Señor estaba conmigo, me fortaleció, y esta palabra me recordaba en todo momento que no estaba sola. Esta palabra me recordaba que Él no me había abandonado. Así como tú, que estás en este momento tras la reja, tú no estás solo. Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos. Solamente debes de confiar en Él, creer que Él te va a libertar de esa cárcel, que Él va a abrir los cerrojos de hierro. Y estuve por el lapso de 5 meses sin ver a mi familia. Durante todo este tiempo busqué la presencia de Dios. Recibía visitas, pero de mi nueva familia, de la familia en Cristo. Empecé a valorar y llegué a comprender que esta gente verdaderamente tenía a Dios en su corazón. Lo que antes yo no podía entender, que Dios era real. Dejé de ser aquella mujer violenta, amargada, soberbia, altiva, mentirosa, fraudulenta, ladrona, rencorosa, vengativa, lujuriosa, para convertirme en lo que ahora soy, una verdadera sierva de Dios, una verdadera hija de Dios. Mi búsqueda era constante en aquel lugar, pues lo que más tienes tú en este momento es el tiempo para que tú te mires practicando lo que Dios quiere que practiques, para que tú tengas una vida llena de oración, llena de ayuno, llena en lectura de la palabra. Esa vida me vi practicando yo en aquella cárcel, una vida en la cual yo ya no era igual, donde las humillaciones y las burlas de las que fui objeto, como toda persona que está buscando de Dios en una cárcel, pero era parte de la disciplina de Dios para mi vida. En ese lugar experimenté cosas que nunca antes había tenido que vivir. Mi salud fue quebrantada de una manera hasta de ir a un quirófano. Me intervinieron en aquel lugar. Estuve hospitalizada en el hospital escuela durante 6 días por una enfermedad en el vientre, por una enfermedad en el endometrio, que es en las paredes de la matriz, unas callosidades que se hacen ahí en ese órgano de la mujer. Cuando estuve en aquel lugar tenía un guardia de seguridad en la puerta, pero el diablo me hablaba y me decía: vete, es la oportunidad para que tú quedes libre, vete, mira, ahí está la puerta, jugate. Pero Dios hablaba a mi vida, y Dios trajo también la palabra. Por un oído escuchaba la voz de Satanás, pero por el otro oído escuchaba la voz de Dios. El Espíritu Santo hablaba a mi vida, el Espíritu Santo me redarguía, y el Señor me habló y me dijo: no, porque yo te voy a sacar por la puerta grande y con tu frente en alto. Y yo creía estas palabras y recibí paz, y entendí que Dios me había llevado con propósito a aquella sala, porque habían necesidades espirituales, habían internas con necesidad. Y como yo pude, me levanté de aquel lecho de enferma y empecé a predicar la palabra, empecé a dar las buenas nuevas de salvación, donde la gloria de Dios pudo manifestarse,
para la gloria y la honra de Dios. Hubieron reconciliaciones, conversiones, porque Dios estaba hablando a aquellas mujeres que estaban en las mismas condiciones en las que yo me encontraba. Y yo empecé a compartir mi testimonio, empecé a hablarles de la disposición que yo tenía de seguir adelante, de mi decisión de seguir a Cristo. Regresé a la cárcel, donde muchos de los que me conocían aseguraban que yo no iba a regresar, que yo me iba a escapar de aquel lugar. Pero fue sorpresa grande cuando me vieron regresar a aquel centro, porque ellos no podían entender cuando la palabra nos dice en el libro de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Era eso lo que Dios estaba haciendo en mi vida. No podían entender que yo era una mujer diferente, y todos se burlaban y me decían que yo lo que quería era lograr la ayuda de los hermanos que llegaban a la cárcel. Una vez una mujer me insultó de una manera tremenda, que en otro tiempo yo no hubiera soportado aquellos insultos, pero Dios estaba tratando con mi vida, porque la palabra me dice que el que se humilla será exaltado, porque el Cristo de la gloria se encarga de humillar a aquel que se exalta, y aquel que se exalta será humillado. También fui objeto de mucha envidia, de mucho egoísmo con las demás internas. Debido a la enfermedad de la endometriosis, recibí un trato preferencial. No participaba en ninguno de los roles de aseo, y ellas se indignaban y me decían que qué corona tenía, y lo que tenía era la gracia de Dios sobre mi vida. La palabra nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aprendí a ser humilde, a bajar la cabeza, pues la mujer acostumbrada a la buena vida aquí tuvo que ser moldeada, pasando por algunas necesidades por las cuales Dios me suplía en el momento que Él quería y a su manera. Recuerdo que en cierta ocasión yo no tenía zapatos, y una hermana me regaló un par de zapatos de color rosado, los cuales usaba con todo color de ropa, pues no tenía manera de que combinarlas, a tal grado que hasta a mí me daba risa. También fui objeto de una desilusión amorosa, pues el compañero marital que tenía cuando fui apresada me dio la espalda, se olvidó de mí. Al principio, como toda mujer herida, me daban deseos de matarlo, pero Dios estaba tratando con mi vida y no podía comprender que ese hombre no era buena compañía, porque era vendedor de droga. Muchas veces me usó, pues era un hombre mucho menor que yo. Muchas veces me usó como mula para que yo pudiera cargar la mercadería, que era la droga, y no podía entender que aquel hombre realmente nunca me había amado, que solamente se estaba aprovechando de mi amor. Durante mi estadía en la cárcel, mi fe fue creciendo cada día más, pues declaraba que mi carta de libertad llegaba. Y recordando como la palabra nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debido a aquel delito y debido a muchos partes pidientes, mi sentencia eran de 9 años. Era la pena máxima por estafa. Eran demasiadas las pruebas de convicción. Los reconocimientos de las personas afectadas eran muchas. Y sabemos que cuando confiamos y creemos en Dios y nuestra mirada está puesta en Él, es que nosotros podemos tener la seguridad que Él ya nos ha dado la victoria. Transcurrido un año,
de encontrarme en aquel lugar de la cárcel de Támara. Un día me llamaron del juzgado y a mí me extrañó porque me llamaban de aquel juzgado. Y cuando llegué a aquel lugar, yo creía que me llamaban para sentenciarme, pero me llamaban para comunicarme que el abogado no había trabajado nada en mi caso, que aquel abogado se había robado el dinero, cerca de 35,000 empiras que había pagado mi hermana. Mi hermana había sido una mujer que siempre me había apoyado, siempre había creído en mí, nunca se había avergonzado. Mi hermana siempre me decía: cuando vos te convirtás, muchas almas van a venir al Señor, porque vos tenés un gran testimonio, porque Dios te va a usar de manera especial, Dios te va a usar de una manera grande. Yo deseara tener ese impacto que vos vas a tener cuando escuchen tu testimonio. Y la palabra profética que mi hermana declaró sobre mi vida se está cumpliendo, porque sé que en este momento esta palabra te está impactando, esta palabra está llegando a lo más profundo de tu corazón. Y en aquel momento, cuando aquella mujer me comunicaba que nadie había trabajado en mi caso, yo me sentí muy triste. Y el diablo empezó a declararme que me iba a quedar 9 años en aquella cárcel. Pero cuando yo regresé a la cárcel, empecé a clamarle al Señor: Señor, ya no quiero abogados terrenales, yo quiero de abogado a ti, que tú me lleves mi caso, en tus manos pongo mi expediente. Y si tú estás conmigo, que en este momento yo quiero ver algo sobrenatural, quiero que tu presencia en este momento se manifieste. Y una luz resplandeciente invadió aquel lugar donde yo me encontraba orando. Yo pude saber que Dios estaba conmigo. Y un árbol que estaba en la ventana se empezó a mover como abanico de un lado a otro. Y el Espíritu Santo empezó a manifestarse nuevamente. Ya segunda vez que el Espíritu Santo tocaba mi vida. Y empecé a sentir algo hermoso. Y yo pude entender que Dios estaba conmigo, que Dios estaba obrando en mi vida. Pero cuando yo me encontraba allá en el juzgado, aquella mujer me dijo que me llamaba porque había un hombre en Santa Rosa de Copán, que había algo en su corazón que le decía que me defendiera. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ese mismo hombre que me mandaba a presentar su servicio, me había mandado a presentar los servicios por medio de su secretario en la cárcel de Santa Rosa. Y como yo era una mujer altiva, yo era una mujer prepotente, y yo le contesté al hombre: yo no necesito abogados de la defensa, porque yo tengo dinero, porque yo tengo mi abogado privado, y yo no necesito de abogados que me van a dejar sentenciada en una cárcel. Y ese mismo hombre, Dios lo había tocado y había puesto en su corazón que me defendiera. Y ese hombre mandaba a pedir mi consentimiento, aunque no firmara ningún papel, pero aunque fuera verbalmente, que yo le diera la aprobación. Y yo le dije a la secretaria que sí, que le daba la aprobación para que me defendiera. Y aquella mujer mandó nuevamente el expediente a Santa Rosa, porque ella me dijo: ya hace 1 año que su caso ha estado parado y todo detenido tiene derecho a un abogado, ya sea culpable o sea inocente. Y para eso existen los abogados de la defensa, para que usted pueda tener una defensa de parte del gobierno. Y aquella mujer le mandó el expediente al abogado declarando de que yo había dado la aprobación para que él me defendiera. Y yo le oré al Señor y le dije: Señor, si es tu voluntad, pon interés en este hombre, que él pueda moverse. Cuando yo me encontraba en una de mis crisis de salud, ese hombre llegó a visitarme y empezó a decirme cómo estaba el caso. Y ese hombre me dijo: no la voy a engañar, no está fácil, tiene bastantes partes pidientes.
este caso está bien complicado. Pero yo me he dado cuenta de su conversión. Yo le pido que ore por el expediente, por mi persona y por ese juez, porque ese juez está renuente. Ese juez pide sentencia. Yo le pido que ponga en manos de Dios todo este caso, porque por mi fuerza no voy a poder. Yo le dije, está bien, abogado, vamos a orar. Y empecé a experimentar lo que es la guerra espiritual, y me interesé en conocer los pasos de la guerra espiritual. Y en ese tiempo llegó una amiga a visitarme, Patricia Sánchez, y ella empezó a darme las directrices cómo entrar en la guerra espiritual. Y empezamos a guerrear, empezamos a presentar el nombre de aquel juez, porque ese juez estaba renuente. Pero la palabra nos dice que más grande el que va delante de nosotros. Y empezamos a derribar, empezamos a quebrantar fortalezas que el enemigo había levantado. Y nosotros empezamos a creer, y Dios empezó a obrar. Un día, cuando me encontraba enferma, una mujer llegó a visitarme, una profeta de Dios. Me dio una palabra de parte del Señor y me dijo: mujer, el Señor dice que has sido guerrillera en el mundo, pero Él te va a levantar como su guerrera. Él te va a levantar en intercesión para testimonio de su nombre y para alabanza de su gloria. Y yo le creía las palabras de aquella mujer. Yo creí y yo empecé a ministrar palabras positivas sobre mi vida. Y empecé a orar. Y mi fe siguió creciendo. Pude tener experiencias con el Espíritu Santo cada día mayores. Porque sabemos que cuando nosotros nos tomamos fuerte de la mano de Dios, nada ni nadie nos puede soltar. Y empecé a orar con mayor fuerza. Y el Señor empezó a darme palabra. El Señor empezó a darme fortaleza. Y por otro lado, mi hija empezó también a guerrear. Empezó a meterse en ayunos, a clamar por mi conversión, a clamar por mi proceso, que si tenía que sacarme de ese lugar, que me sacara convertida, que me sacara diferente, porque ella no quería que yo saliera igual. Porque ¿de qué nos sirve que nosotros vivamos clamando cuando tenemos un pariente, un familiar en la cárcel que salga libre, pero no oramos para que sea libre de las cárceles espirituales? Porque cuando esta persona a veces sale de la cárcel, sale a hacer lo mismo, sale a delinquir, sale a drogarse, sale a alcoholizarse. Pero mi hija oraba de diferente manera, que el Señor me convirtiera, que el Señor me cambiara. Cuando ella vio que el Señor había cambiado mi vida, que el Señor me estaba pasando por un proceso, empezó a orar por mi libertad natural. En aquel tiempo comenzamos con mi líder, Reina Armijo, la cual considero mi madre espiritual, bajo la cobertura de la Iglesia La Vid, a levantar proyectos evangelísticos dentro de la cárcel, como hacer dramas, conciertos, repartir tratados, evangelizar dentro de la cárcel a los que no habían conocido a Cristo, levantando grupos de oración, lo cual fue muy exitoso para la honra y la gloria de Dios, recibiendo la formación y el apoyo tanto moral, económico y espiritual de aquellos siervos y siervas que Dios usó durante el tiempo que yo estuve en aquel lugar. Esa fue mi labor durante mi segundo y último año en la cárcel, pues el abogado que estaba trabajando en mi caso trabajó duro, porque no era fácil, porque yo era culpable de todo lo que se me acusaba. Hasta que un día llegó otro hombre de Dios, y aquel hombre me dijo: dice el Señor que te pide 3 días de ayuno sin entregar. El primer día es de guerra,
el segundo es de liberación y el tercer día es de victoria. Pero yo no entendía, pero yo obedecí. Y en la misma semana, ya cumpliéndose los 27 meses, mi hermana me llamó por teléfono y me dijo: te tengo buenas noticias. El abogado dice que probablemente te vas libre en esta semana. Y yo le dije: no me voy probablemente, sino que me voy libre, porque yo recordé las palabras que Dios me había traído a través de aquella mujer de Dios. Y yo empecé a hacer los ayunos que Dios había pedido a mi vida. Y en esa misma semana, la directora del centro también me llamó para comunicarme lo mismo. Y me dijo: yo enviaré una carta con una buena recomendación, ya que usted ha tenido un buen testimonio en este lugar. Esta mujer creyó en mi conversión y dio fe de mí. Y el abogado me llamó para decirme que orara más fuerte, porque el juez todavía estaba renuente y que no quería dar la firma de la carta de libertad. Pero nosotros empezamos a guerrear y empezamos a presentar la vida de este hombre. Y el segundo día de ayuno me volvió a llamar mi hermana para confirmarme que el día viernes de esa semana me iba libre, que solamente estaba pendiente la firma del juez. Pero yo declaré con convicción que no probablemente, sino que me iba libre. Yo empecé a preparar mis cosas desde el primer día que me dijeron que probablemente me iba libre. Yo no tomé esa palabra para mi vida, yo la rechacé y yo dije: me voy libre. Y empecé a preparar mis cosas. Y la gente me decía que estaba loca, porque eran 9 años que me iba a quedar en aquella cárcel. Pero yo le había creído a un Dios vivo, yo le había creído a un Dios grande, ese Dios que abre las puertas de las cárceles, ese Dios que abre los candados de bronce y los cerrojos de hierro. El segundo día de ayuno me volvió a llamar mi hermana para confirmarme que me iba libre. En el tercer día de ayuno escuché mi nombre en la cárcel y la trabajadora social me mandó a llamar y me dijo: ahí está su abogado, aliste sus cosas porque se va libre. Yo no tengo nada que alistar, le dijo, porque desde el día lunes tengo listas mis cosas. Me presenté delante del abogado y el abogado me abrazó contento y me dijo: buenas noticias, te vas libre, te vas libre. Y yo pude declarar: gloria a Dios, gloria a Dios, porque tu palabra se ha cumplido, es viva. Y el abogado me dijo: solamente hay un inconveniente, tenemos que ir hasta Santa Rosa, porque el juez no me quiso firmar la carta y hay que ir a firmarla hasta aquel lugar. Y nos dirigimos hasta la ciudad de Santa Rosa de Copán a firmar la carta. Y seguidamente el abogado nos llevó a que tomáramos el bus para conducirnos hasta San Pedro Sula, porque ya estábamos libres, ya éramos libres. Yo podía dar gracias al Señor y allí pude entender los 3 días de ayuno que el Señor me había pedido. Pero tuve que disponerme, tuve que pelearlo, porque había oposición de parte del enemigo. A los 5 meses de haber salido de aquella cárcel, fui llevada por un varón de Dios al hogar de los esposos Motiño para orar. Y luego, guiada por el Espíritu Santo, decidí congregarme en ese lugar donde actualmente me desempeño como pastora asociada, evangelista y maestra en el Instituto para la Formación del Liderazgo Cristiano, ya que Dios permitió que me capacitara para ello durante 3 años. Estos años no han sido nada fácil, porque vivo por fe,
Pues hice un pacto con Dios en la cárcel y aún lo sostengo durante estos 5 años. Pero Dios me ha sostenido y me ha sacado de este lugar para poder servir, para poder vivir solamente para Él. Porque la palabra nos dice que lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Él no permanecerá. Y el Señor ha hablado siempre a mi vida y siempre me ha declarado: nunca te hizo nada falta en la cárcel, nunca te hará nada falta aquí en este lugar. A donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Así como estuve contigo en la cárcel, estoy contigo todos los días de tu vida. Y yo le he creído al Señor y Él me ha respaldado. La gloria y la honra y la alabanza sean solamente para Dios, quien dispuso trasladar de las rejas al púlpito a Gladys Hernández, el cual puede hacer lo mismo contigo. Te puede trasladar de muerte a vida, también de esas rejas, para que tú estés en un momento que menos esperes, predicando también la palabra, proclamando también el evangelio. Tú que estás abatido, tú que estás afligido, oprimido, que el diablo te ha dicho que no te va a sacar de esa cárcel. El Señor te dice que sí te va a sacar, que sí lo vas a lograr, pero tienes que disponerte. Así como yo hice un pacto con Dios en aquella cárcel, yo te invito que tú también hagas ese pacto que te va a dar la libertad. En ti está la decisión. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga? Tú que estás escuchando este testimonio, yo te invito que pongas la mano sobre la radio, allá donde tú te encuentras, en el coche, en la tienda, en la casa, preso, tras barrotes naturales, ahí en el centro penal de los diferentes departamentos de la República. Yo te invito a que cierres tus ojos para que te pongas de acuerdo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo entrego mi vida, yo la presento delante de ti. Te pido que así como tú lavaste la vida de esta mujer, yo también quiero reconocerte como mi único Salvador. Y yo quiero que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre, purifícame ahora, sálvame, oh Dios, en el nombre de Jesús. Libértame de la cárcel de pecado y de la cárcel natural, así como tú libertaste a esta mujer de la cárcel. Oh, cababa. Y rabababa. Oh, rabababa. Y rabababa. Oh, rabababa. Ay, rabababa. Y rabababa. Shabababa. Y ordeno ahora que sean abiertas esas puertas de esa cárcel, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Toda potestad, toda oposición, todo tropiezo, toda barrera que Satanás haya puesto para impedir tu libertad de esa cárcel natural, ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo ordeno que sean abiertas por el poder de la palabra. Ahora, en el nombre de Jesús, tú que te encuentras en pecado, ahora en el nombre de Jesús, que sea ese Cristo que derramó esa sangre en la cruz del Calvario, que te purifique, que te lave y que te cambie. Ahora, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Oh, Rababa. Oh, Rababa, Samahai, Kira Babazo. Oh, mi Dios de la gloria. Así como tú me libertaste a mí, Señor, liberta, Señor, aquellos que también, Señor, te han creído, así como yo te creí, Padre.
Doy gracias a Dios por mis padres espirituales adoptivos, los esposos Motiño, quienes me han apoyado de una manera especial en todo y en este proyecto de grabación. Gladys Hernández Montealegre actualmente participa como pastora asociada y evangelista del Ministerio Interdenominacional Mi Casa es Tu Casa. Además imparte clases en el Instituto para la Formación de Líderes Cristianos. A través de su ministerio evangelístico ha llevado a lo ancho y largo del país su testimonio como evidencia del poder transformador de Dios. Tú también puedes ser parte de la transformación divina como Gladys lo fue. De las rejas al púlpito. Contáctenos al área 504, teléfonos 554-1975. Escríbenos ministeriosmicasastocasa@hotmail.com o visítenos a la 14 calle 1415 Avenida, Barrio Cabañas, San Pedro Sula, Honduras. Si yo encontré en Jesús Shaddai Producciones. Un aporte en excelencia.